vamos a tratar de responder a las consultas que pueda haber sobre la temática. Bien, llegamos así a lo que son o lo que podría ser una de las escuelas o de las preescuelas económicas, llamada mercantilismo. El mercantilismo se da en Europa, lo de mercantilismo viene íntima y directamente relacionado con la actividad comercial, ¿verdad? Y esa actividad comercial, digamos, que es el descubrimiento de América, nos da la idea de los primeros economistas, o si ustedes quieren, el nacimiento de lo que es la disciplina económica. Ya enunciamos bastantes veces en la cátedra las características que estaba atravesando el mundo europeo, sobre todo, a fines de la época feudal y el descubrimiento de América. Y podemos decir entonces que en el mundo mercantilista, donde debajo del título ustedes van a poder ver que he citado algunos nombres debajo del título, aquí, desde ahí hasta ahí, Oliverio Cromwell, Jean-Baptiste Colbert, francés, Cromwell inglés, en 1651, Cromwell dicta el acta de navegación, William Petty, lo nombré hace un rato, Ferdinando Galliani en Italia, Sancho de Moncada en España, y Nicolás Copérnico, alguien que tuvo destacada, se definen, o sea, los estudios definen a estos autores como mercantilistas. ¿Qué características podemos, digamos, aumentar de las que ya hemos dicho del mercantilismo? Podemos apoyar aquí, podemos exponer aquí como adicionales. Bueno, se abandona el campo ético y se discute el progreso, y el progreso en el marco de un sistema. ¿Mm? Eh, esta cuestión es importante porque se comienza a ver, yo insisto, se comienza a ver la actividad económica como una actividad sistémica, es decir, que tiene un conjunto de instituciones, que tiene un conjunto de normas que la regulan y que tiene un conjunto de actividades o cuestiones que se llevan adelante y no solamente se enfoca en la actitud individual de los hombres. Y paralelamente a esta cuestión, dentro del esquema mercantilista, el progreso, es decir, comienza a discutir llamar la teoría del valor, por qué las cosas tienen el valor que tienen y qué es lo que le da valor a las cosas. Como mercantilismo podríamos decir que es un exceso llamarlo una doctrina económica, pero que decir que es una política económica, es decir, es intervencionista, necesita de la figura del Estado y utiliza el Estado para implementar una serie de cuestiones y medidas que ahora vamos a nombrar o a enumerar con los temas que toca, y que además esta política económica fue aplicada de manera heterogénea en su forma de implementación. Nosotros decimos el mercantilismo fundamentalmente se da en Europa y tiene que ver mucho con la actividad que tenían los países coloniales, los reinos coloniales y sus colonias. Nosotros decimos, ya hemos dicho, que las colonias básicamente, los colonialistas eran fundamentalmente España, Portugal, Francia, Inglaterra, Holanda. Y esas potencias coloniales, a través de distintos mecanismos, fueron trayendo de sus colonias, activando una suerte de comercio. Fundamentalmente, traían metales de sus colonias y llevaban algunos bienes en una primera etapa y luego fueron complementando con también llevar bienes hacia el centro europeo.
Las ideas mercantilistas o los temas que tocó el mercantilismo, ahí yo tengo anotado, ustedes lo podrán ver, algo que se llama bullonismo o bullionismo. ¿M? El bullonismo. ¿Qué es esto del bullonismo? Bueno, viene de metal, ¿eh? Es focalizar la riqueza con el acopio de metales. La acumulación de oro y plata para los mercantilistas era lo que daba valor, lo que tenía sentido. Toda la actividad debía encaminarse a la acumulación de metales, y esos metales eran los que fundamentalmente definían el valor de las cosas. Quien disponía del metal, la moneda, tenía poder, y quien no lo disponía perdía su poder. En ese sentido podemos decir, la segunda idea que aparece, y queda muy clara con Oliverio Cromwell, el primer autor citado, el primer mercantilista citado arriba, es con el acta de navegación. Nosotros la podemos sintetizar en, en este texto, que es comprar barato y vender caro. Para el mercantilismo, la actividad debía encaminarse a esa situación. Nosotros debemos comprar barato y vender caro, es decir, no importa eh, qué es lo que producimos o no producimos en una primera instancia, pero sí lo que importa es comprar barato y vender caro. Esta situación, o sea, ¿por qué importaba eso? Porque eso permitía generar un excedente en la actividad, y ese excedente lo podíamos convertir en moneda, plata u oro, y esa acumulación de plata u oro, y u oro, era lo que hacía ricos a los estados, a los reinos. ¿Cómo se implementaba esto? Bueno, el acta de navegación es un texto, un decreto, un bando que se da en Inglaterra, y en el cual se establecían las normas por parte del gobierno inglés para llevar adelante la comercialización de bienes, tanto en Europa como con sus colonias. Decían, por ejemplo, que debían exportarse productos terminados, agregar valor a los productos, y no exportar materias primas. Y en contrasentido, debíamos importar materias primas y no importar productos terminados. Eso era un valor fundamental dentro del esquema, sobre todo considerando que Inglaterra es una isla, y entonces casi todo lo que hay en Inglaterra en ese momento llegaba por mar y se iba por mar. Entonces, este acta de navegación claramente lo que establece desde el gobierno, con la intervención fuerte del gobierno, son pautas a los efectos de acumular oro y plata. Una segunda cuestión que establecía el acta de navegación es que la logística, el traslado, digamos, los medios por los cuales se desarrollaba el comercio debían ser propios, ingleses en este caso. Tanto cuando vendemos como cuando compramos, nosotros debemos cobrar el flete, es decir, hacerlo en nuestros barcos, decían los ingleses, ¿no? Barcos de bandera inglesa. Con eso nace la fuerte actividad de las actividades, perdón, del, digamos, del transporte marítimo y de los seguros. ¿eh? Se decía en esa época, se dice, hay libros que tratan esto, que cuando el Mediterráneo era el eje comercial de los navíos, estaba Venecia, la ciudad de Venecia, la ciudad que tiene sus calles con agua, era el centro, el puerto donde se realizaban todos los intercambios. Y para muchos autores, incluso Tomás Piketty, no, perdón, ¿por qué fracasan los países? Lo tenemos acá como bibliografía recomendada. Es de Acemoglu y Robinson. Indican que Venecia pierde esa calidad, digamos, de ser el puerto del mundo antes del descubrimiento de América. Bueno, por dos cuestiones. La primera es por las cuestiones naturales del descubrimiento de América, pero la segunda es porque resuelve mal la relación entre los dueños de los barcos y los capitanes de los barcos.
tenían acuerdos en ese momento en que el capitán del barco era responsable y perdía toda la carga y era responsable ante el dueño del barco por lo que llevaba arriba del barco. Bueno, entonces resolvieron mejor ese conflicto en otros lugares y el eje se fue trasladando. Estas cuestiones del seguro, obviamente, y del transporte debían quedar para la bandera, es decir, era mercantilismo puro proveer la bandera y quedarse con el dinero que generaban esas actividades. Y luego dentro del mismo mercantilismo se presentan, podemos llamar, dos líneas o dos eh, fuertes diferencias en la implementación. Insisto que más que una línea de pensamiento es un sistema de políticas públicas y además que fue de manera heterogénea aplicado. Esta situación entre España y Portugal, que yo tengo enunciado, que lo pueden ver aquí, España y Portugal versus Inglaterra, lo enuncio de esa manera, es porque el mercantilismo se dio de manera diferencial en esos dos lugares, podríamos llamarla Europa continental y versus Inglaterra. Tanto España como Portugal tuvieron colonias, en el caso de España, por ejemplo, en México, en el Alto Perú, o en Perú, mismo en lo que hoy es Argentina, obviamente en lo que hoy es Perú, el Virreinato del Río de la Plata y la colonización mexicana fue muy violenta, en particular la colonización, por ejemplo, mexicana, todavía hoy pueden ir a ver, y la Ciudad de México está construida encima de las ruinas de los aztecas, de los pueblos originarios, o los que estaban cuando llegaron los españoles. Esa colonización sangrienta, además, significó una relación con el original o el indio que encontraron aquí, muy tortuosa, porque era una práctica o un mecanismo en el cual se secuestraba al líder de la tribu o de la organización que encontraban, de la organización social que encontraban, del imperio, y se pedía a cambio, era como un secuestro extorsivo, se pedía a cambio oro y plata, riquezas que tenían los indios aquí, y bueno, cuando se terminaban el oro y la plata y las riquezas que podían traerles, las vasijas, lo que fuera, mataban. Con eso se garantizaban una dispersión de las tribus, porque obviamente sin líder no podían construir otro líder, y eso originó grandes cantidades de metales, sobre todo plata, que partieron desde las Indias, de América, con destino a la Europa continental, a Portugal y a España. Por el lado de Inglaterra, Inglaterra tomó otra actividad, no solamente acopió oro y plata, sino que comenzó a pensar en incorporar valor a las mercaderías, a las mercancías que traía y volver a revenderlas. Un caso muy claro que nos acompaña hasta hoy, pero que fue un ejemplo de esa política mercantilista. Y que son de ingleses y que comercializan su lana a Inglaterra. En la India pasó lo mismo hasta la llegada de Gandhi. Y esa comercialización de lana sucia, como se esquilaba la oveja, era remitida en barcos a Inglaterra, y una vez lavada e hilada la lana, prendas que volvían ellos a vender, a exportar, con destino a nuestros propios territorios. Es decir, con la lana que nosotros teníamos, ellos la llevaban, la producían, la hilaban, la convertían en prendas y la volvían a vender, obviamente con una diferencia muy importante en el proceso de producción, de valor agregado en la producción. Obviamente, en la relación entre España y Portugal versus Inglaterra,
Inglaterra además estableció corsarios, patentes de corso, es decir, organizó una flota de personas piratas, de ahí algunos malintencionados le ponen ese mote a Inglaterra desde esa época, cuya misión era salir a los mares, capturar barcos españoles o portugueses, quitarles lo que llevaban, básicamente la plata y el oro, las mercaderías que llevaban, y entonces esa patente de corso significaba que un porcentaje de lo que obtenían de esa actividad quedaba para ellos y otra parte para la corona inglesa. Eso durante mucho tiempo se llevó adelante y formó parte de, si ustedes quieren, del folclore o de la actividad económica que se desarrollaba en ese momento. Bueno, el mercantilismo, insisto, era intervencionista, económica, que además fue aplicada por los distintos países de manera heterogénea. Bien, vamos a avanzar como reacción al mercantilismo, si ustedes quieren, surge en el siglo XVIII, ya sobre finales del siglo XVIII, lo que podemos llamar los fisiócratas. Yo he enunciado debajo del título a François Quesnay, es Dupont de Nemours, hay un error ahí, no es Dupont, sino Dupont de Nemours, el marqués de Mirabeau, son franceses, los principales autores o personas que estudiaron, que aportaron desde la concepción fisiocrática liberal. Esta concepción llegó al Río de la Plata. Dupont de Nemours es alguien que fue consultado por Belgrano y por Moreno, o sea, fue leído y traducido, y nos legó a los que fueran las primeras. Ustedes saben que Manuel Belgrano está considerado nuestro primer economista, o el primer economista argentino. Digamos, adoptó, leyó, se formó en sus ideas económicas dentro de un esquema fisiocrático liberal, como lo vamos a tratar de describir ahora, como así también muchos otros políticos, militares de esa época, que fue la época de nuestra emancipación. De nuestra emancipación. Las ideas fisiocráticas, digamos, eh, se establecieron como la modernidad de ese tiempo. Bueno, como reacción a la política o a los mercantilistas, los fisiócratas eran liberales, absolutamente liberales, creían en un orden natural de las cosas, es decir, creían que la organización económica ya comienza a verse, y en el punto siguiente, o lo tenemos absolutamente claro, comienza a verse aquí que un orden natural es el que gobierna el funcionamiento del sistema económico, que además se ve como un sistema económico, y en 1758 François Quesnay nos lega un estudio, era médico Quesnay, nos lega un estudio que se llama Tableau économique, 1758 en Francia. No es otra cosa el Tableau que lo que podría ser el principal o el primer antecedente que encontramos de un estudio sistémico de lo que podríamos llamar hoy la matriz de insumo-producto. Podemos decir que matriz de insumo-producto, que es algo que ustedes pueden encontrar en nuestra bibliografía, que es una radiografía del sistema económico estática, pero que marca fundamentalmente la relación entre los sectores económicos de un sistema, por ejemplo, el sector primario, el sector industrial y el sector comercio o servicios. También la retribución, las distintas formas de retribución que tiene el capital y el trabajo, y que marca el destino del producto de un sistema económico, que se llama matriz de insumo-producto. Hoy
lo conocemos así, tiene uno de sus orígenes en este tablero económico, que se hace en 1758 en Francia, segunda mitad del siglo XVIII. Desde el punto de vista de las clases sociales, los fisiócratas van a separar claramente entre dos clases sociales, la clase productiva y la clase estéril. Obviamente la clase productiva, el nombre fisiócrata viene de trabajo de la tierra, la clase productiva estaba, la actividad que estaba encaminada a trabajar la tierra y a obtener el producto de lo que la tierra nos da, y la clase dependiente eran los soberanos, los comerciantes, la clase estéril, digamos, la que en definitiva no producía ningún valor importante dentro del esquema de la producción social. Desde el punto de vista de la teoría del valor, o qué era lo que le daba valor a las cosas, así como el valor era acumular oro y plata para los mercantilistas, para el fisiócrata pasa a ser el trabajo de la tierra. ¿eh? Lo que le da valor a las cosas para fundamental para el análisis posterior. Eh, por otra parte, nos lega también la escuela fisiocrática un concepto que nos va a acompañar y lo vamos a discutir los economistas durante mucho tiempo, que es el, el esquema de excedente. El excedente en este marco fisiocrático era todo lo que se producía y no se consumía, y obviamente lo generaba la clase productiva dentro de lo que era la actividad agropecuaria, y luego lo transfería al resto de la sociedad, a las clases estériles, y esa transferencia era lo que daba sustento a toda la organización económica del reino o del país. Este, Era lo que fundamentalmente se consideraba el sector dinámico, hoy lo podemos considerar el sector dinámico y el sector dependiente del sistema económico. Insisto que este concepto de excedente nos va a acompañar. Por último, durante mucho tiempo, por último digo, nos queda este texto que lo he copiado, digamos, así como se dice, como lo dicen los autores. Ahí en francés, y disculpen mi mal francés, dice laissez faire, laissez passer, ne pas trop de gouverner. O sea, quiere decir dejar hacer, dejar pasar, no es difícil gobernar. Con esa frase, lo que nos legan los fisiócratas es un liberalismo absoluto, dejar hacer los bienes que se necesitan, que se necesitan y que cada uno está preparado para hacer, dejar pasar los bienes que se producen por las fronteras, y no es difícil gobernar. O sea, seamos liberales, abramos todas las restricciones que había impuesto el mercantilismo, y el sistema progresará. Esto es una idea, quizá la idea económica primaria del origen de lo que es el liberalismo abierto de esa época. Bien. Vamos a ver, ya hemos hablado bastante del surgimiento de la ciencia económica como tal, que la podemos conocer como los autores clásicos. Esta escuela, esta forma, digamos, o podemos llamar esta escuela clásica, vamos a ver que tiene sus particularidades, pero es necesario hacer nuevamente un enfoque de cuál era la situación del mundo y particularmente europea al momento del nacimiento de los autores clásicos. Nosotros podemos enunciar que había en Europa cambios sociopolíticos, cambios sociopolíticos y económicos en nuestra Europa. Y también esos cambios sociopolíticos, tecnológicos y económicos que se daban en Europa estaban relacionados íntimamente con
el nacimiento de lo que podríamos llamar, o si ustedes quieren, el asentamiento de lo que podríamos llamar las democracias, las representaciones populares, reclaman a los absolutistas monárquicos, a las monarquías absolutistas, reclaman participación y a partir de un viendo poder económico, van reclamando participación en la decisión del Estado, del reino, y esas participaciones obviamente se dan de distinta manera en los distintos lugares de Europa e Inglaterra, pero fundamentalmente definen cambios sociopolíticos. Se crean las cortes eran los representantes del pueblo que tenían ámbitos para debatir y solicitar o a veces imponer determinado tipo de cuestiones a los sectores gobernantes, ya sean los que accedían a la administración del Estado a través de los gobiernos, monarquías o gobiernos, digamos, parlamentarios. Y ahí surgen las representaciones parlamentarias. Básicamente estas discusiones se dan en España y Portugal, se da en Francia y se da en Inglaterra. En mi criterio, quien mejor la resuelve es Inglaterra, ya que encuentra una forma de representación y de armonización entre los nobles, los reyes, la nobleza, los gobiernos y los representantes del pueblo, que permite un avance social más claro que en Francia o en España. Bien, desde el punto de vista del, digamos, mundial, nosotros tenemos en 1776 la independencia de Estados Unidos de Inglaterra, o sea, es un hecho bastante conocido, y en 1789 la Revolución Francesa, la revolución de la libertad, la igualdad y la fraternidad, una revolución liberal que pugna por los derechos de los hombres, los derechos individuales, los derechos de propiedad, la libertad, en cierta manera, poder buscar el mejor destino para su vida. ¿Mm? Rescatarse como personas que tienen el derecho a elegir su modo de vida y su forma de organización de su propia vida. También tenemos como elemento importante dentro de lo que ocurría en ese tiempo en Europa, eh, la revolución industrial. Ahí yo la he marcado. Básicamente se ha hablado mucho de la revolución industrial o las revoluciones industriales, la etapa, luego el maquinismo, pero básicamente yo he puesto ahí 4 cuestiones que me parecen fundamentales para, digamos, analizar o para considerar dentro de lo que es el aporte de la revolución industrial. Lo que son las cuestiones que nos lega o que se discuten y se resuelven en el contexto de la revolución industrial. La primera es que es muy claro un proceso un fuerte. eh, Muchos hombres se habían desplazado de la actividad económica porque fueron reemplazados por máquinas. Obviamente hoy esa actividad continúa, fue mucho más evidente hace 100 años atrás, pero comienza en esa época y por primera vez en la humanidad un reemplazo masivo, eh, eh, digamos, de hombres por máquinas. Incluso en Inglaterra, durante la primera etapa de estos reemplazos, creo que lo comenté ya, había, digamos, organizaciones clandestinas que se dedicaban a romper máquinas para que no le quiten el trabajo a las personas, a ellos mismos y a las personas que conocían. La segunda cuestión que nos trae la, perdón,
la segunda cuestión que nos trae la revolución industrial, acá vimos, está relacionada con la sustitución de, ahí lo ponemos, de la energía animal por el vapor. Ustedes saben que la máquina de vapor no es una cuestión muy simple, o sea, es una cuestión muy simple, luego la voy a tratar de simplificar aquí. Aquí, a ver si podemos simplificarla acá, voy a tratar de hacer una máquina de vapor, si es que me falla el dibujo. Nosotros aquí podemos decir que tenemos un envase con agua, esto es agua, y aquí tenemos fuego. Vamos a pintarlo con rojo, tenemos fuego. Aquí tenemos fuego. Esto genera vapor, y el vapor, una vez que es encapsulado dentro de un cilindro, ¿sí? puede movernos, puede mover un cilindro, tomamos el cilindro, ese cilindro, una vez que es movido con un sentido de arriba. Profesor, ¿me escuchás?